El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por permitirnos estar una vez más en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de paz, hay plenitud de gozo. Qué hermoso y maravilloso es poder contemplar la hermosura de tu santidad. No hay nadie como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Tú eres Dios grande y todopoderoso, y nosotros reconocemos tu realeza, tu grandeza, tu majestad, tu señorío. Y sabemos, amado, que no somos nada. Tú eres el Creador. Nosotros somos simplemente criaturas que tú amas con amor eterno y que con misericordia nos hablas cada mañana y nos diriges con tu gran amor y nos instruyes a través de tu santa y bendita palabra. Si hoy hemos hallado gracia delante de tu presencia, te pedimos con todo nuestro corazón que tu gloria se manifieste en nuestra vida. Sabes, queremos más de ti, que eso que había en Moisés, que te buscaba con todas las fuerzas de su corazón, hasta poder ver tu gloria, hasta verte cara a cara, también puede estar en nosotros. Que hoy podamos subir a ese monte y poder hallar la presencia tuya. Levantaré mis ojos al cielo, decía David. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ayúdanos a poner, amado Dios, la mirada en ti. El autor y consumador de la fe eres tú, mi amado Jesús. Que podamos en este día quitar los ojos de aquellas cosas que representan las circunstancias de nuestra vida, de aquellas cosas que nos roban la fe y la confianza en ti, y que hoy podamos ponerla en ti. Tú eres un Dios grande y nada hay imposible para ti. Eres bienvenido a este nuevo día. Bienvenido a este tiempo de intimidad contigo que tú has preparado para hablar a nuestro corazón, para instruirnos en tu palabra. Eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a nuestra casa, eres bienvenido a nuestras vidas, eres bienvenido a nuestras familias. Queremos que te quedes con nosotros y que nunca te vayas. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que va a ocurrir en este día. Ya está escrito en el libro de la vida. Que se haga conforme tú lo has establecido. Gracias, Padre, por todo lo que harás con cada persona, por cada respuesta a las oraciones que tus hijos elevan cada día delante de tu presencia. Gracias por la manifestación de tu gloria en cada uno de nosotros. Gracias, amado. Te alabamos y te bendecimos. Tu gloria está en medio de nosotros. Gracias, Señor.
te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermosa familia de verdades eternas, doy gracias al Señor con todo mi corazón por el honor tan grande de poder dirigirme a todos ustedes en este día y desearles de todo corazón un día lleno de bendiciones en todas sus áreas, que sea el Señor bendiciendo su alacena, que el Señor sea bendiciendo su arteza de amasar, que el Señor sea glorificándose en cada uno de nosotros en esta nueva jornada. Demos gracias al Señor siempre por todo. Gracias. Hay una guerra en el reino espiritual, pero el Señor nos ha dado la capacidad de poder seguir adelante. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los que son violentos lo arrebatan. Y hoy en el nombre poderoso de Jesús arrebatamos este tiempo de intimidad con nuestro Padre Celestial y le damos gracias al Señor por el nuevo día. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por cada uno de ustedes que se conectan desde muy temprano a escuchar el mensaje del Señor. Que a través de esta palabra el Señor sea renovando nuestras vidas, que el Señor sea cambiándonos, que el Señor sea fortaleciéndonos. Hay algo que le agrada al Señor y sabe qué es. Es la fe. La fe. Certeza de lo que espero, convicción de lo que no se ve. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Así que hoy oramos a Dios con todo el corazón para que el don de la fe pueda estar en nuestras vidas y que podamos creer más allá de lo que las circunstancias nos están mostrando. Hay una mujer que me llama mucho la atención y es la mujer sirofenicia. Ella tenía un problema, su hija estaba enferma, yo no sé qué tenía, si estaba algún demonio la estaba afectando, pero ella se acerca a donde está Jesús, esperando una respuesta. Jesús no le responde absolutamente nada. Sus discípulos dicen, hey, no sigas molestando más al maestro, pero ella no se detiene y sigue adelante. Luego Jesús abre sus labios para decir, no he venido sino para los hijos de la casa de Israel. Y esta mujer no se detuvo, siguió perseverando. Luego Jesús le dice, mira, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cualquiera se hubiese ofendido con eso. Pero esta mujer no se detuvo porque tenía una fe genuina. Y al final el Señor dijo, mujer, hágase contigo como quieres. Y el milagro que anhelaba ocurrió. Pero la gran lección del Señor para todos los presentes fue, oh mujer, cuán grande es tu fe. El Señor no dijo cuán grande es tu problema. No, el Señor dijo, cuán grande es tu fe. Y pido a Dios con todo mi corazón que el Señor pueda decir lo mismo de nosotros y que nos dé la libertad para que eso que estamos anhelando lo podamos conseguir. Hágase contigo como quieras. El Señor por tu fe te dice en este día, hágase contigo como quieres. ¿Qué es lo que quieres? Salomón dijo, quiero que me des sabiduría, que me des inteligencia. Y el Señor dijo, por cuanto no pediste bienes ni riquezas, te voy a dar sabiduría y te voy a dar también inteligencia y te voy a dar mucha riqueza. Dios les bendiga a todos mis amados. Gracias a cada uno de ustedes por su paciencia. Hoy, en estos días hemos tenido algunos inconvenientes con la internet. Así que por favor, espero nos comprendan, nos entiendan, revístanse de paciencia, sigamos orando al Señor, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios está en medio de nosotros y Él es el que pelea nuestras batallas. Amén. Demos gloria a Dios con todo el corazón en este día. Vamos a seguir compartiendo esta transmisión para que más personas puedan llegar a disfrutar de este pan nuestro de cada día que el Señor tiene para nosotros preparado. Hoy vamos a estar hablando del siervo escogido, así que preparen sus corazones para recibir el mensaje del Señor. Y ahora disponemos nuestra vida y nuestro corazón totalmente para recibir la instrucción de nuestro Padre Celestial. Que esta palabra, amado, ungida por el poder de tu Espíritu Santo, sea como espada de doble filo, que penetre hasta romper el alma, los tuétanos y las coyunturas, como dice tu palabra. Que así como está escrito, la palabra que ha salido de mi boca no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual es enviada. Declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra cumple el propósito con el cual es enviada. Gracias Padre, gracias Hijo,
y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a estar compartiendo acerca del tema El siervo escogido, del cual también habló Jesús. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el verso 18, dice la palabra: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Para poder demostrar que Jesús es el Mesías, el apóstol Mateo asocia los acontecimientos ocurridos en este momento con una profecía del Antiguo Testamento que precisamente se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 42, versos del 1 al 4. Isaías 42, del 1 al 4. Aquí dice la palabra en Isaías 42, del 1 al 4: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y dice el verso 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. En un sentido primario, esta profecía estaba dirigida a Ciro el persa, el cual como instrumento de Dios fue usado para liberar a su pueblo Israel, que se encontraba exiliado en Babilonia. Ciro fue conquistando nación tras nación hasta expandir su territorio. En estos pasajes, Mateo nos revela, por el precioso Espíritu Santo, que Jesucristo es el siervo de Dios, que vendrá en humildad, pero que será exaltado con poder de lo alto. La promesa de Dios para los verdaderos siervos es que seremos exaltados. Acuérdense de Deuteronomio, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dios siempre quiere exaltar. A Abraham le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Exaltar. Seremos exaltados, seremos prosperados y seremos puestos muy en alto, aquí y en los cielos, juntamente con Cristo, y pondrá su espíritu sobre nosotros. A través de esta profecía de Isaías, podemos descubrir el carácter del Mesías y el carácter que debe tener todo aquel que sirve o aspira a servir a Dios. ¿Usted aspira a servir a Dios? ¿Usted sirve a Dios? Entonces es importante que ponga mucha atención a esta enseñanza, porque a través de ella vamos a aprender cuál es el carácter o cuál es la característica que debe tener un verdadero siervo de Dios. Miremos algunos aspectos esenciales sobre el siervo de Dios, de acuerdo a esta palabra que comparte Mateo. En primer lugar, el siervo es
escogido por Dios. Lo primero que necesitamos tener en cuenta es que sea Dios el que nos escoja. Esto es fundamental. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 18. Vamos a escudriñar ese capítulo 12 en el verso 18. Vamos a profundizar aquí. Mateo 12, 18. Dice la palabra: He aquí mi siervo, a quien he escogido. Ojo lo que dice. He aquí mi siervo, a quien he escogido. El siervo, la primera característica del siervo, es que el siervo no se escoge a sí mismo. El siervo es escogido por Dios. Y esto sí que es importante tenerlo en cuenta, mis amados, porque muchas veces queremos servir al Señor y queremos predicar su mensaje y queremos llevar el evangelio, pero nos olvidamos del pequeño detalle. El pequeño detalle es que necesita ser escogido por Dios. Porque este proceso de llegar a ser predicador de la palabra es un proceso que no es fácil. Es un proceso por el que tendrás que pasar por muchas pruebas, duras pruebas, demasiadas pruebas. Y que si no es Dios el que te escogió, vas a quedar postrado a mitad de camino. Por eso el Señor Jesús decía: mira, si tú te pones a construir algo, primero tienes que ver si tienes lo que necesitas para terminar de edificar. No suceda que tú comiences y no termines. Y muchas veces cuando no se ha sido llamado por Dios, sino que alguien dijo: no, es que tú vas a ser un predicador, pero el llamado no es de Dios, esa persona se va a meter en problemas. Yo veo el caso de David. Cuando fueron a ungir el que sería el reemplazo de Saúl, el profeta Samuel va a casa de Isaí de Belén y él ve que estos muchachos tenían todas las características para asumir ese puesto. Y cuando el profeta los va a ungir, Dios dice: hey, no lo hagas, detente, porque yo no miro lo que el hombre mira lo externo, mas yo miro el corazón del hombre. Y el profeta tiene que decirle al papá, a Isaí: hey, ¿no hay nadie más por acá? Ay, sí, me acuerdo, hay uno, se llama David, pero yo no lo invité, me imagino, que diría él. ¿Para qué? Si yo no creo que él califica. Y dijo el profeta: tráiganlo aquí, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. ¡Wow! Lo desechó a David, su padre lo desechó a David, tal vez el profeta también. Pero jamás lo desechó Dios, porque Dios estaba mirando en lo secreto del corazón de David. Y dijo: él va a ser el rey. Si se da cuenta, David no se autoproclamó. David no se autoeligió rey. Y muchas veces, repito, hay gente que tiene la buena intención de predicar el mensaje, pero tiene que cuidarse. Lo primero es entender que es Dios el que escoge. Usted no se escoge a sí mismo. No, yo quiero ser pastor y ahora voy a abrir un garaje y voy a empezar a predicar. Tiene que cuidarse. Lo primero que usted tiene que tener seguro es que Dios lo llamó. Porque puede hacerse daño a usted y puede hacerle daño a muchas personas. Esto es como el médico que va a operar a alguien. Imagínese que no tiene el suficiente conocimiento. Puede terminar matando a una persona. Puede terminar destruyendo vidas a través del tipo de cosas que dice. Entonces esto es importante. Entonces vemos que David es ungido. Lo unge el profeta Samuel. Pero nunca David salió corriendo a tomar el trono. Ya soy el rey. Saúl, me haces el favor y quítate de aquí, que ya yo soy el rey, a mí me ungieron. No. David esperó su momento. Él esperó su momento y derribó a Goliat y traía la cabeza de Goliat en la mano y la gente lo aplaudía a él. David mató a Saúl a sus 1000, David a sus 10,000 y él tenía la popularidad del pueblo. Y pudo haberse tomado por la fuerza el trono, pero no lo hizo, porque él sabía que tenía que ser elegido por Dios y tenía que esperar el tiempo de Dios.
Dice la Biblia que Saúl quería matarlo en varias ocasiones, tiró una lanza y quería clavarlo en la pared. Y David salió huyendo, y usted ve la vida de David en el desierto. Luego después ungen a David y le dan una ciudad para que él la pueda gobernar. Y luego hasta que muere Samuel es que lo van a buscar para que él pueda gobernar en todas las 3 unciones. Y después hablamos de esto. Pero lo que quiero sencillamente tocar acá es que David jamás tomó el trono por la fuerza. A él lo fueron a buscar, a él lo fueron a escoger. Y hoy la gente quiere ser predicador y yo voy, y es que yo porque me sé unos cuantos versos bíblicos, entonces empiezo a predicar. Tienes que tener cuidado. Lo primero que tienes que hacer es estar seguro que el que te llamó fue Dios. Si Dios fue el que te llamó, te va a pasar por la prensa, te va a probar, te va a estripar, pero a la postre 7 veces cae el justo y será levantado. Pero si no es Dios el que te escoge, no vas a pasar el proceso. Mi siervo a quien yo escogí, dice aquí, a quien yo he escogido. Los siervos que Dios escoge son como la llama que arde y no se consume, como pasó con Moisés. Vio una zarza que ardía y no se consumía. Cuando esa zarza es una zarza que tiene la presencia de Dios, nadie podrá apagarla. Esa persona seguirá compartiendo pase lo que pase, porque el fuego sigue estando allí. La zarza jamás se apagará, aunque intenten apagarla. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a la iglesia en Éfeso, él comenzó enfatizando que ellos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Efesios, miremos, por favor, el capítulo 1, verso 4, Efesios 1, 4. Dice la sagrada y bendita palabra del Señor: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Este es un trabajo y desarrollo al cual nosotros también hemos sido llamados a participar. Este trabajo producirá frutos en nuestras vidas. Una parte importante y básica de nuestra fe es creer que somos escogidos por Dios. Asimismo, Él, quien nos ha llamado, completará la obra que ha comenzado. La obra que Él comenzó en nosotros, dice la palabra, Él la perfeccionará. Romanos capítulo 8, verso 30 dice, Romanos 8:30 dice la palabra: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo comienza con el llamado, pero un llamado a personas que han sido predestinadas para algo. Él le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Ni siquiera había llegado al vientre de su mamá cuando Dios ya la había conocido. Y lo santificó y lo dio como profeta. Es importante tener en cuenta que Dios no llama a nadie al azar. Desde antes de nacer, ya nos había escogido. Él nos preparó desde antes de la fundación del mundo. Y durante el tiempo de gracia en Jesucristo, lo hizo posible a través de su vida, muerte y resurrección. Gracias a Él, obtuvimos el perdón de pecados y podemos crecer en toda sabiduría e inteligencia a través de la abundante gracia que nos ha sido dada. Hay una tremenda esperanza en Jesucristo. Una nueva y mejor esperanza para nosotros que hemos nacido siendo esclavos de nuestro propio pecado. El pecado que hemos heredado, que ha seguido en la humanidad durante generaciones, ha sido la causa de tanta angustia, odio, violencia, enemistad entre las personas. Ahora hay esperanza de salir del pecado y comenzar una vida victoriosa sobre el pecado del cual estábamos atados. Podemos entrar a una vida completamente nueva donde actuamos según las virtudes de Cristo, en lugar de seguir nuestra propia voluntad y enemistad que ésta trae. En lugar de tener exigencias, podemos estar agradecidos. En lugar de maldecir, podemos bendecir, etc.
Mis amados, no hay mejor llamado, ni mayor honra, ni mejor vida que el llamado celestial que Dios nos ha dado. Ve uno el caso de Pedro, era un pescador, vivía de eso, su familia vivía de eso, pero cuando recibe el llamado, dice la Biblia, que él al instante dejó sus redes y lo dejó todo para seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque él entendía el privilegio que significa ser llamado por Dios. Ay, si a mí me llamara de pronto alguien de una empresa, un gerente para trabajar, yo me emociono. Pero si me llama Dios a servirle, eso no es importante. Mire, no hay nada más importante que el Dios creador de los cielos y de la tierra pose su mirada en usted y lo escoja para su obra. Mi siervo a quien he escogido, es un honor. Piense cuán increíble es formar parte de la obra y desarrollo que Dios está haciendo en su pueblo en este tiempo de gracia. Cada persona que siente el llamado de Dios en su corazón debe seguir este llamado con todo su corazón, porque Dios es el que lo ha elegido. A mí no me escogió hombre, y lo decía Pablo. Quiero mirar en las cartas paulinas. Mire lo que dice Pablo siempre. Efesios, por ejemplo, 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ay, pero ¿a qué congregación tú perteneces? ¿Tú quién eres? Por voluntad de Dios. Siempre decía el apóstol eso. Es Dios el que me ha escogido. Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. En todo decía lo mismo el apóstol. Es Dios el que me ha escogido. Y cuando tú sabes que es Dios el que te ha escogido, wow, todo es distinto, todo cambia. Dios no nos pregunta sobre nuestro pasado, ni por nuestro origen familiar, o por aquello que podemos lograr por nuestra propia cuenta. Él nos llama o nos escoge para servirle como sus discípulos. La Biblia en el libro de Juan dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Piense por un instante, si el Dios creador de los cielos y de la tierra lo eligió a usted, es porque Él sabe que usted puede hacerlo. Dios espera que abandonemos todo lo propio y que le entreguemos toda nuestra vida por completo a Él, no viviendo más para nosotros, sino para aquel que nos escogió. Usted ha sido escogido por Dios. Otra característica que vemos de lo que es un siervo, ¿no le parece maravilloso que Dios le haya escogido? De en medio de tanta gente, habiendo tanta gente y tal vez más preparada que nosotros, Dios haya decidido que seamos nosotros. Eso es una honra, eso es una bendición, es un privilegio. La segunda característica que debe tener el siervo es que el siervo escogido agrada el alma de Dios. El siervo escogido agrada el alma de Dios. Miremos de nuevo Mateo capítulo 12, verso 18. Dice, ya vimos esa parte que dice: he aquí mi siervo a quien he escogido. Es Dios el que escoge. Pero ahora miramos lo que sigue. Dice, mi amado. Mire cómo se refiere Dios a sus siervos. Mi amado. Ay, qué ternura. Mi amado, en quien se agrada mi alma. ¡Wow! Mi amado, en quien se agrada mi alma. En los seres humanos siempre ha existido el deseo de agradar a Dios. Pero nos equivocamos continuamente, creyendo que agradamos a Dios haciendo cosas para Él, cumpliendo ciertos rituales, normas religiosas o haciendo buenas obras. Y aunque todo esto es bueno hacerlo, la palabra de Dios, cuando nos habla, por ejemplo, de Enoc, dice que Enoc, Dios lo llevó al cielo sin mirar la muerte, y que antes de ser llevado, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Dónde está eso? En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 5.
Hebreos 11:5. Aquí dice la palabra de Dios, bendita y sagrada. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Wow! Esto es interesante. Dios dice, mi amado en quien se agrada mi alma, y dice que Enoc agradó a Dios. Entonces debe surgir una pregunta aquí, y es, ¿qué fue lo que hizo Enoc para haber agradado tanto a Dios? La respuesta nos las da el versículo siguiente. Ojo, dice en el verso 5, que por la fe Enoc agradó a Dios. Y sigue el verso 6 diciendo, pero sin fe, ojo, Enoc agradó a Dios, y dice después el texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Enoc agradó a Dios porque tuvo fe. Sencillo. Porque es necesario, dice el texto, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No dice que Enoc agradó a Dios porque leía la Biblia. ¿Qué debe hacerse? No dice que Enoc agradó a Dios porque se veía el programa Verdades Eternas todos los días. ¿Qué debe hacerse? No dice que Enoc agradó a Dios porque asistía a la iglesia todos los domingos. No dice eso y debe hacerse. No dice que Enoc agradó a Dios porque ayunaba todos los días y debe hacerse. Enoc agradó a Dios porque tuvo fe en Él. ¿Qué es lo primero que hace una persona que tiene fe? El mismo texto nos da la respuesta. Dice, porque es necesario. Comienza diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, lo primero que hace una persona que tiene fe, ¿sabe qué es? Es que se acerca a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, acercarse a Dios, es una muestra de que tienes fe. Yo no puedo decir que soy un hombre de fe si me da pereza orar. Yo no puedo decir que soy un hombre de fe si no me gusta leer las Escrituras. Lo segundo que hace una persona de fe es que cree no solo que Dios existe, sino que Dios recompensa. Es decir, la persona de fe está convencida que su Dios no es incapaz. El hombre y la mujer de fe se caracteriza porque creen que el Dios en el que han creído puede hacer lo que ellos en sus fuerzas no han podido. De nada sirve creer en Dios si creo que mi Dios es inservible, si creo que mi Dios está lisiado, que mi Dios está derrotado, que no sirve para nada, que es un fracaso. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, que Él puede hacer. El hombre y la mujer de fe saben que su Dios es poderoso y que nada es imposible para Él. ¿Usted cree que su Dios es poderoso? El Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque a veces decimos con nuestros labios, amén, Dios, tú eres poderoso. Pero cuando nos hace falta 2,000 pesos para comprar una bolsa de leche, es un decir, porque las bolsas puede que valgan menos. Entonces nos volvemos, nos deprimimos. No tenemos para el arriendo. Ay, Dios es poderoso, pero yo no creo que me pueda dar el arriendo. No, si tu Dios es poderoso, cree que Él puede darte para lo del arriendo, y que Él puede sanarte, y que Él puede salvarte, y que Él puede restaurarte. Eso es lo que agrada a Dios cuando le creemos, cuando confiamos en Él. La gente dice, pero es que yo confío a Dios, yo confío en Dios, pero tienes miedo,
pero te angustias, pero te preocupas. Si te angustias y te preocupas, tú no confías en Dios. Y si tú no confías en Dios, no agradas a Dios, aunque te sepas la Biblia de memoria. Cuando no dudamos de su capacidad, agradamos a Dios. Cuando no dudamos de su poderío, agradamos a Dios. Cuando no dudamos de su grandeza, agradamos a Dios. Muchos creen en Dios, es verdad, pero no le creen a Dios. Por eso no pueden agradar a Dios. El siervo de Dios es amado por Dios. ¿Por qué? Porque cree y confía en Él. Por eso dice, mi amado en quien se agrada mi alma. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Confía en Él, cree en Él, espera en Él. La tercera característica que debe tener el siervo escogido es que el siervo de Dios es ungido por Dios. Tercer principio, ungido por Dios. Miremos en Mateo capítulo 12, en el verso 18, vamos a mirar la parte C. Mateo 12, 18, parte C, dice, ya leímos, mi amado en quien se agrada mi alma, y sigue diciendo el texto, pondré mi espíritu sobre él. ¡Wow! Pondré mi espíritu sobre él. El origen de la unción viene de una práctica de los pastores. Los piojos y los insectos a menudo entraban en la lana de las ovejas. Y cuando llegaban cerca de la cabeza de las ovejas, ¿podían estos insectos hacer una madriguera en las orejas de las ovejas y matar a las ovejas? Entonces, los antiguos pastores vertían aceite en la cabeza de las ovejas. Esto hacía resbaladiza la lana, lo que hacía imposible que los insectos llegaran cerca de las orejas de las ovejas, porque los insectos se resbalarían. De allí que la unción llegó a ser un símbolo de bendición, de protección y de empoderamiento. Cuando el Señor escoge a una persona, lo unge con su Espíritu Santo. Y el aceite era el símbolo que se usaba para representar esa llenura del Espíritu Santo. Me pasó algo y les quiero contar, y tiene que ver un poco con esto. Yo les conté que tuvimos que comprar una planta eléctrica, ¿verdad? Y la planta llegó nuevecita, 0 kilómetros, y empezamos a prender la planta. Y yo sudado, 2 horas y media. Después nos dimos cuenta que era que le faltaba aceite a la planta. Le faltaba aceite. Y cuando le echamos aceite, de 4 tiempos, que no es lo mismo ni es igual, un solo jalón, y la planta prendió. Le faltaba aceite. El Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Si usted se da cuenta, los apóstoles jamás predicaron con tanta unción, con tanto poder, sino hasta que fueron investidos, ungidos o llenos por el poder del Espíritu Santo. Creo que eso está en Hechos 1:8, algo así. Cuando el Espíritu vino, entonces ellos empezaron a predicar en el poder de Dios. ¿Y por qué conté lo de la planta eléctrica? Porque es que muchas veces uno quiere alumbrar o dar luz, pero si no tienes aceite, no vas a prender. Si no tienes la unción del Espíritu Santo, jamás vas a hacer luz. Si no tienes la unción del Espíritu Santo, difícilmente podrás encender a otros con lenguas de fuego. El aceite no era el Espíritu, simplemente era un símbolo. Y aclaro esto, porque muchos le atribuyen el poder es al aceite ungido, cuando debería ser al Espíritu Santo que representa. Las palabras griegas del Nuevo Testamento para ungir son crio, que significa untar, frotar aceite,
y por implicación consagrar para un oficio o servicio religioso. En tiempos bíblicos, la gente era ungida con aceite para significar la bendición de Dios o el llamado de Dios a la vida de esa persona. Éxodo capítulo 29, verso 7 dice, Éxodo 29, 7 dice la palabra, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Una persona era ungida no para alardear, ay, es que yo tengo unción. Tócalo, Espíritu Santo, cae, oh, qué poder. No, la unción no es para alardear. La unción es para un propósito especial. Para ser rey, para ser un profeta, para ser un constructor, etc. Ahora, no hay nada malo con ungir a una persona con aceite hoy día. Solo tenemos que asegurarnos de que el propósito de la unción está de acuerdo con las Escrituras. La unción no debe ser vista como una poción mágica. Entonces yo tengo en mi casa la poción mágica del aceite y esto me sirve para todo lo que yo quiero y lo obtengo con aceite. No es una poción mágica el aceite. No. El aceite mismo, déjame decirte algo, no tiene ningún poder. Es solamente Dios quien puede ungir a una persona para un propósito específico. Si usamos aceite, es solo un símbolo de lo que Dios está haciendo. Jesús nos dejó claro cuál era la evidencia de una persona que verdaderamente está ungida por el Espíritu Santo. La gente dice, yo estoy ungido porque me entra una tembladera cada vez que voy en la iglesia. Eso no es sinónimo de unción. Yo soy ungido porque hablo en lenguas y es un don del Espíritu hablar en lenguas, por supuesto que sí. Pero eso no es evidencia de estar ungido. ¿Cuál es la evidencia? Según Jesús, no yo. ¿Cuál es la característica de una persona que está ungida por el Espíritu Santo de Dios? Veamos. Ese fue el texto, el primero que Jesús compartió cuando comenzó su ministerio. El primero fue este. Isaías 61, del 1 al 3. Miremos aquí las características de alguien que está ungido por el Espíritu Santo. Yo no estoy ungido porque tiemblo y caigo y porque se me pone la piel de gallina. Eso no es unción, eso es que tiene frío. Isaías 61, 1, 3. Mire según Jesús. El Espíritu Santo me tocó, hermano. Estoy bajo el poder de Dios. ¿Cuál poder? Mire lo que es una persona llena del Espíritu Santo. ¿Cómo es? Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Estar llenos del Espíritu Santo no es temblar. Estar llenos del Espíritu Santo te lleva a predicar las buenas nuevas a los abatidos. El que está lleno del Espíritu Santo va a vendar a los quebrantados de corazón. El que está lleno del Espíritu Santo va a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El que está lleno del Espíritu Santo va a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. El que está lleno del Espíritu Santo va a consolar a los enlutados. Va a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Eso que dice Isaías es estar llenos del Espíritu Santo. Pondré mi espíritu sobre él, dijo el Señor. La cuarta característica
¿Qué tiene el siervo escogido? Es que el siervo escogido es obediente. Obediente. A mí me encanta Jesús. Cuando usted ve el libro de Juan 17, que él está orando por sus discípulos, dice: Señor, las palabras que tú me diste yo les he dado. Jesús no predicó su propia doctrina, su propia visión. Jesús se encargó de predicar lo que el Padre le dijo. Por eso nos hemos propuesto en verdades eternas hablar lo que Jesús dijo. Porque necesitamos ser obedientes a su mensaje. Mateo 12:18. Dice la palabra. Mateo 12:18. Dice: pondré mi espíritu sobre él. Y sigue diciendo el mismo texto. Estamos escudriñando. Dice: y a los gentiles anunciará juicio. Ojo a esta frase. Anunciará juicio. Voy con lo primero. Gentiles. Con este término, generalmente usado así en plural, se designa a las gentes o los no judíos que no pertenecían al pueblo elegido. A los incircuncisos se llamaba gentil. A toda persona que no confesaba la fe cristiana se llamaba gentil. Mejor dicho, en otras palabras, eran los que no creían que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos y que con su muerte ha pagado el precio de nuestros pecados para que todo aquel que en él cree tenga salvación de su alma y de su vida. Un siervo escogido por Dios se caracteriza porque no solo predica a los que creen en Dios, sino a aquellos que también lo rechazan. El Mesías vino a este mundo no por una congregación o por una religión, que la gente se mata por las religiones. Es que yo soy de esta religión. A mí no me define una religión. A mí me define el Señor. Él dijo que me había hecho a su imagen y semejanza. ¿Y usted de qué religión es? Yo no tengo religión. Tengo una relación con Él. Jesús no vino por una religión, sino por su iglesia. Y eso nos incluye a todos, incluso a aquellos que en este preciso instante se encuentran destituidos de la gloria de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. El mismo Pedro se rehusaba, dice la palabra, a predicarle a Cornelio porque consideraba que era inmundo por ser gentil. No, yo no le predico a esa chusma, decía Pedro. Y Dios tuvo que exhortarlo para que fuera a predicar a casa de este centurión romano. Hechos capítulo 10, verso 15. A veces vemos una persona que no tenga a Dios en el corazón y lo miramos como si fuera menos. No. Hechos 10, 15. Dice: volvió la voz a él la segunda vez. Él le dijo: Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Porque Pedro dijo: yo no he comido cosa inmunda. Pedro consideraba que los gentiles no eran dignos de recibir las buenas nuevas de salvación. Pero Dios le quebrantó a Pedro todos esos argumentos. Y cuando Pedro obedeció, miren lo que pasó. Hechos de los Apóstoles capítulo 10, verso 44 al 45. Hechos 10, 44 al 45 dice: Pedro se fue a predicar a la casa de Cornelio. Cornelio había reunido a toda su familia y Pedro empezó a predicar. No estaba muy convencido de que era lo correcto, pero lo hizo en obediencia a lo que Dios le dijo. Y dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Sabe algo?
Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada del que le teme y hace justicia. No importando de qué nación es, de qué religión es. Dios no tiene naciones, ni razas favoritas, ni favorece a ninguna persona debido a su nacionalidad, a su posición social, nacimiento. Dios favorece y acepta a los que de cada nación se vuelven de su pecado, creen en Cristo, temen a Dios y viven en justicia. El mensaje de Pedro a Cornelio, si usted se da cuenta, está centrado en la persona de Jesucristo. Él es a quien deben ser llevados los hombres para perdón de sus pecados y vida eterna. No solo llevar a los hombres a las iglesias para que se llenen y sean grandes. De nada sirve que las iglesias estén llenas y el cielo vacío. Las personas hay que conducirlas no a mis ministerios, que sean mis discípulos, cogérmelos para mí. Las personas tienen que ser conducidas a Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Él es la puerta. El que por él entrare, este será salvo. Esta fue la conclusión a la que Pedro llegó al final, Hechos 10:34. Dice Hechos 10:34. Hechos capítulo 10, verso 34. Dice la palabra: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. La pregunta es, si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Algunos cristianos detestan a los católicos. Y muchos católicos detestan a los cristianos. Y hay una guerra entre unos y otros. Dios no hace acepción de personas. Tal vez las personas que están a tu alrededor no son tan santas como tú, pero merecen que la misericordia del Señor a través de tu vida los alcance a ellos. No podemos colocarnos, teniendo las llaves del reino en nuestras manos, en la puerta para no entrar nosotros ni dejar entrar a otros. El siervo del Señor también va a predicar a los gentiles. Otro aspecto del siervo ungido del Señor es que predica acerca del juicio. Dice el Señor, y a los gentiles anunciará el juicio. Ojo, dice juicio. Dije juicio. Ay, eso no es como muy fuerte. Mejor no es que nos prediquen de cosas bonitas, no. Juicio. Otra característica del siervo ungido es que habla juicio. Hablar del juicio, que a mucha gente no le gusta, es hablar de las consecuencias del pecado. Ay, verdades eternas, yo no lo volví a escuchar porque es que me hablan del pecado. El siervo habla del juicio, habla de las consecuencias del pecado, para advertir a las personas. El siervo del Señor no solo predica de fe, no solo predica de prosperidad. El siervo del Señor se caracteriza porque predica del juicio, predica de arrepentimiento. Mateo 12:21. Dice la palabra, Mateo 12:21. Y en su nombre esperarán los gentiles. Hay gente que dice que le predican solo a un grupo de personas y no a todos. No, los otros no, yo no les predico porque son muy preparados, porque tal vez tienen mucho dinero o porque... No, es para todos. Imagínense que nosotros pudiéramos ganar para Cristo el presidente de esta nación. Imagínense que podamos ganar para Cristo al presidente de una compañía. Pero nos da miedo muchas veces predicar a ellos. Es que ellos están preparados, es que ellos... No. Ve a todos.
Ay, no, a ellos no les predico porque ellos tienen idolatría. Vaya y predíqueles a todos. Jesús indudablemente es el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, descendiente de David, cuyo advenimiento al mundo fue prometido por los profetas. Jesús es el siervo escogido que vino a este mundo a anunciar el evangelio de salvación, no solo a los judíos, sino también a todo el mundo, y muchos gozaremos de su salvación. No obstante, es el encargado de traer el juicio divino sobre todos los pecadores, por lo que quiera Dios que todos aceptemos su misericordia y escapemos de la condenación eterna. Mateo habló, Él es el siervo escogido. No lo desprecien a Él. Él es la salvación. Él es el Mesías. Termino con esto. Jesús, el Mesías, al mundo vino a socorrer, pero el mundo lo tuvo en poco y no lo quiso reconocer. A Jesús lo mataron en una cruz. Menospreciaron su mensaje. Y a muchos de los que predicamos el mensaje también se nos menosprecia. Pero si lo hicieron con el Señor, también lo harán con nosotros. Pero qué bueno que nosotros hayamos podido entender esta verdad eterna y comprender que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que vino a rescatarnos, y que Él usa a sus siervos también para que podamos acercarnos a Él. Padre, solo podemos darte muchas gracias con todo el corazón por tu santa y bendita palabra revelada a nuestras vidas. Muchas gracias. Hoy comprendemos que tú eres el Mesías, que fue profetizado en tiempos antiguos. Tú eres el siervo escogido que vendría en medio de nosotros a rescatarnos, a salvarnos y también a proclamar juicio. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el único camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida y que no hay otro camino fuera de ti. Te agradezco inmensamente por habernos hablado de estos principios fundamentales que necesitamos tener si verdaderamente anhelamos ser siervos tuyos. Gracias por esta revelación preciosa de tu santa y bendita palabra. Haznos siervos tuyos. Dile, Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón. Esta vida que tú me has regalado yo la pongo en tus manos para que tú la uses, para también poder rescatar a otros que incluso están dentro de mi propia familia. Ayúdame, amado Dios, a entender que el verdadero siervo tuyo es escogido por ti. Qué privilegio tan grande el que tú me hayas escogido. Pero no puedo hacer la obra si tú no estás conmigo. Por eso hoy te rogamos que tú nos unjas con la presencia de tu Espíritu Santo. Y que así como cayó el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que oraban en aquel aposento, que la presencia de tu Santo Espíritu caiga en este día sobre nuestras vidas y nos selles y nos unjas. Así como las ovejas a veces eran atacadas por esos insectos que llegaban a matarlas, se requiere la unción tuya para impedir que esos insectos que representan muchas veces esas voces que el enemigo trae para confundirnos, para robarnos la paz, se vayan de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Sin tu presencia es imposible hacerlo. Ayúdanos a entender que no debemos hacer acepción de personas y que debemos amarlos a todos como tú nos has amado a nosotros. Gracias, porque es un gran privilegio el que tú, siendo un Dios grande, poderoso, hayas puesto tu mirada en nosotros. Te amamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, a ti el honor y la gloria por todo lo que has hecho. En Cristo Jesús. Amén y amén. Siervos del Señor, siervas del Señor. Dios les bendiga. Mil gracias a todos por su tiempo y atención. Les deseo la más bendecida de todas las semanas. Un abrazo fuerte a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de
de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Verdades Eternas.